partir de este momento, la segunda edición de Crónica 10. Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es esta la última edición del año de Crónica 10. Y comenzamos ahora con el repaso del 95, del cual estamos muy orgullosos porque es todo nuestro trabajo del año, o por lo menos buena parte de él. La imagen del busto de Irigoyen quemándose frente a la Casa Radical es un símbolo, pero no el único. Comenzó los primeros días de enero y terminó con la renuncia de Angelós, la crisis de la provincia de Córdoba. El efecto tequila había entrado en acción y a principios de enero el gobierno decía que el problema de no pagar los sueldos era del sector financiero del país que no movilizaba recursos. Y al no movilizarse es impredecible cuándo llegan los recursos a la provincia. El año empezaba así, con manifestaciones frente a Economía, mientras el ministro se disculpaba. Córdoba tiene problemas como tiene el resto del país. El malestar se incrementaba. Nadie tenía cronogramas precisos y el gobierno no encontraba respuestas. La sucesión de mentiras que han salido de este ministerio en los últimos 10 días hacían previsible una masa. Jorge Caminotti seguía siendo el único que hablaba. Entre huevazos que adornaban las paredes del Ministerio de Economía, intentaba mostrarse optimista. Porque cuando estas cosas se paran en serio. Y después cuando se revierten con toda fuerza. Eran los días de los primeros incidentes, mientras el gabinete la emprendía con reuniones multitudinarias de las que salían promesas. Totalmente factible que entre lunes y martes demos cumplimiento al pago de la totalidad del resto del personal. Los empleados públicos empezaban a agudizar el ingenio para protestar e instalaron carpas frente al Ministerio de Economía. Prólogo de nuevos encontronazos. De los trabajadores, en este momento se está registrando un incidente, un enfrentamiento. Esto se repondrá en la medida que el sistema vuelva a entrar en canales normales. Entre tanto, el gobierno insistía con una privatización de DIPAS que fenecería tiempo después por denuncias de corrupción en tribunales. Y a principios de febrero, Martí empezaba a diferenciarse de Angelós. Y estamos trabajando con mucha delicadeza y prudencia. El ministerio seguía acumulando frases incumplidas y ya algunas voces opositoras tímidamente se dejaban escuchar. Mentido. Córdoba está en quiebra. La multiplicación de marchas originaba incidentes con automovilistas y transeúntes que estaban lejos de desaparecer, pese a algunas voces distintas. Los pequeños tumultos de las gomas quemadas, no me preocupa. El primer crack oficial llegó con la renuncia del presidente de la Caja de Jubilaciones, desautorizado por el gobernador cuando pretendió rebajar las jubilaciones más altas. Alocadamente alguien cree que cuenta las soluciones, luego le cuesta a la provincia muchos pesos cuando pierde los juicios. Los jubilados ya eran protagonistas de la historia. Todo cronograma los dejaba para el último. Somos jubilados, pero también somos personas. Marzo devolvía la supuesta actividad plena y los incidentes recrudecían. Los sueldos cada vez se atrasaban más. Ahora el nuevo escenario eran las escuelas. Las clases no empezarían. Y peligra el inicio, por lo menos en forma normal, del ciclo electivo para el próximo lunes. Las perspectivas ciertas son que el 13 de marzo empiezan las clases. Yo quiero empezar clases para seguir estudiando. El ánimo era ya bastante más alto que la temperatura ambiente. Los primeros vidrios cayeron bajo el rigor de las bombas de estruendo y los hospitales comenzaban a ser tomados por el personal. Las concentraciones crecían, también en el interior, y los nuevos cronogramas relegaban a los docentes. Los fondos son para los que ya están trabajando, las maestras comienzan a trabajar ahora. Es verdad que el histrionismo del ministro ya resulta casi chocante y un insulto, porque es un caradurismo. El día del teórico comienzo de clases, el gobierno montó una fiesta en el Carbó. A pocos metros, policías y manifestantes cambiaban golpes, insultos y palos. Porque las dos manifestaciones se quieren juntar y los cordones policiales no los dejan. Las explicaciones sobre el efecto tequila ya no alcanzaban y se estaba hablando de 1.000 millones de deuda del gobierno. En Córdoba se responsabilizaba a caballo mientras las manifestaciones cada vez eran más y más rígidas.
El Ministerio de Educación mandaba a comprar pupitres 4 veces más caros que en plaza y agregaba gotas de agua al vaso público. Mientras lo interpelaban a Caminotti en la legislatura, afuera llovían huevos, lluvia que se repetiría en cada marcha. Tal vez por eso... Nosotros los juntamos con la policía, ¿por qué no nos pagan? 2 meses, hace 2 meses que no nos pagan a nosotros. La educación. Ese fue el lema por el que el 12 de abril docentes, pero también padres y alumnos, marcharon en silencio y con antorchas encendidas en una de las más concurridas movilizaciones hasta ese momento. El 18 se realizó el primer paro provincial, previas riñas verbales en TV10. Los infiltrados de la violencia y de la infiltrados no habla de la situación de los trabajadores, no habla de los despedidos, no habla de los suspendidos. Pero esta es la isla de la joda, donde unos pocos privilegiados disfrutan del festín. Entre discusiones sobre infiltrados sí o no, que se repetirían a lo largo del año, la Caja de Jubilaciones volvería a ser protagonista de incidentes en los que los policías y dirigentes gremiales recibieron golpes. Han golpeado a Walter Graubach, el titular del gremio, con bastones. Ya vemos allí. Ha explotado los pies de un policía. Sí, vamos a ver, todos estaban lo mismo, no creían. Los proveedores no cobraban hacía rato. Los representantes de la cultura se habían ya sumado a las marchas. El gobernador denunciaba un plan siniestro por la cadena el mismo día en que se anunciaba un plebiscito para privatizar. Todo ámbito era propicio para la protesta, hasta la inauguración de un shopping. Las clases se limitaban solo a algunos colegios privados. En los hospitales, las guardias mínimas y las ocupaciones eran de uso diario. Se dirigen hacia la puerta principal, que como ustedes pueden observar, lo están sacando y le están diciendo que se corran hacia una de las orillas. Daniel Heredia también es empujado y llevado por la fuerza. Las elecciones pasaron, pero la situación estuvo lejos de cambiar. Mientras que Córdoba gastó cada vez más y se endeudó y entonces ahora tiene un desastre fiscal. Los médicos hicieron su aparición en las calles. Los servicios esenciales casi no se prestaban y los incidentes se repetían en salud, educación, justicia. El pueblo de Córdoba lo que ordena Angelos. Esto lo ordena Angelos. Represión a la provincia. Que han administrado la provincia. Pásenlo, compañero, vamos. El gobierno mandó a los diputados a estudiar reducciones salariales y pago con bonos en medio de rumores bajitos que hablaban de un traspaso anticipado de poder, como lo certificaron en Casa de Gobierno los chicos del Garzón Agulla. Por otro lado, le pido que le dé la provincia a Mestre, porque nadie lo quiere, pero yo lo quiero y lo voy a seguir queriendo. Quiero que me conteste, por favor, es lo único que quiero. Una semana después, el 22 de junio, se producían los primeros incidentes de envergadura, cuando los legisladores se aprestaban a tratar la emergencia. La policía decidió responder a huevos y piedras. Y están cayendo palos también. Siguen arrojando ladrillos. Hay una lluvia de piedras que caen sobre los escuadros de la policía. Estaba el seco policial. Está avanzando la policía, se ha generalizado el caos. Señores, una situación difícil. La policía ahora corre a los manifestantes. Estamos viendo cómo le pegan. Esto es el caos total. Pese a estos incidentes y a las promesas de legisladores oficialistas de no tratar la ley de emergencia, sino después de una discusión profunda, a la noche votaron y aprobaron la emergencia económica de la provincia. Este fue el resultado. En estos momentos los manifestantes arrojan piedras contra el shopping Patio Olmos. Algunas dan el blanco, se han roto algunos ventanales.
Al día siguiente, durante una marcha que convocó 5.000 personas, se desató la violencia mayor. Siguió la polémica por los detenidos, los infiltrados, el grupo Quebracho, la actuación de la policía y los saqueos a algunos almacenes. Muy positivo el hecho de que Angelos volviera a hablar con Cavallo. No se podía seguir tirando la cuerda. Se había decidido un nuevo paro general con movilización. En la legislatura, lejos de dar ejemplos de tranquilidad que eran imprescindibles, los diputados se agarraban a las piñas. Deben algunos vasos que cayó en la cabeza. Una gestión de primatesta logró que el gobernador y los sindicalistas se reunieran con el presidente Menem, evitando una movilización de la que todos temían sus resultados. Fue la manera de ayudar un poco a que se suavizara la situación de Córdoba. De Buenos Aires, Angelos llegó con la promesa de un crédito bajo el brazo con que pagar los sueldos. Mandó a 2 emisarios a Nueva York, pero tras una semana de rumores negativos, Felipe Rodríguez, ministro coordinador, comunicó por teléfono que el préstamo no se había logrado. No, queríamos saber qué novedad hay respecto a la gestión que se está realizando en Estados Unidos, si tienen algún tipo de información al respecto. No, por el momento no, hay una diferencia horaria, nosotros todavía no conocemos nada. Doctor, han circulado versiones en Buenos Aires que pueden ser consideradas como alarmantes para Córdoba. No conozco. Las caras de Capdevila y Sapia lo decían todo. Era el final. La noche siguiente, Eduardo Angelos anunció la renuncia por la cadena oficial. Y como ustedes ya se lo imaginan, detrás de todos estos acontecimientos hay una figura pública muy conocida, que comenzó pidiéndole a los periodistas que no arrojaran ácido sobre la información que ellos comunicaban a la gente, calificando como una estupidez una pregunta de si era cierto que era de 1.000 millones de pesos la deuda que el Estado provincial mantenía. En definitiva, esa figura pública se llama Eduardo César Angelos y 1995 terminaron con los 11 años de gobierno de este político. No es que me niegue a formular las declaraciones que puedan corresponder, pero no este es el momento o el tiempo que yo he elegido para hacerlo. Aprecio una gran falta de información. A veces suelo pensar que puede ser por falta de conocimiento, otros por ignorancia y muchos por mala fe, pero no tenga ninguna duda que hay un gran vacío en la información que le corresponde a los argentinos sobre la situación que atravesamos. Y es fruto de la incomprensión, o a lo mejor yo no he sido lo suficientemente claro para que lo entiendan, o a lo mejor porque todavía algunos tienen la mentalidad de un sindicalismo muy viejo que terminó en la República Argentina. Córdoba no es acaso todo lo que queremos, pero es ciertamente todo lo que tenemos, y no es poco. ¿El gobierno no teme que se agudice la crisis en Córdoba? Todas estas cosas pueden ocurrir, todo depende también mucho de ustedes. Si le van a poner cuota de ácido en los análisis que hacen, seguramente pueden agudizarse. Si le van a poner realmente una dosis de comprensión muy clara de lo que ocurre en la provincia, la gente no se va a alterar. ¿Qué estima que asciende la deuda de la provincia con proveedores que va a ser documentada? No lo sé todavía. Se habla de 1.000 millones de dólares. Es una estupidez. Exageración. A ver si precisamente lo puedo aclarar claro. Es una estupidez. Y si no salgo a la opinión pública, y si a veces me resguardo, es precisamente por una razón de pudor, porque a veces no puedo dar la cara cuando se es deudor. No voy a permanecer más encerrado en el despacho de la Casa de Gobierno y voy a darle la cara a cualquiera que formule la crítica que formule, porque 11 años y medio de lucha constante y permanente en la provincia de Córdoba no se tiran por la borda así porque así no va.
me comprometo a explicar todo lo que aquí está en juego. La naturaleza y la identidad de quienes desde hace un tiempo están ejecutando un plan que no dudo en calificar como siniestro. Yo me debo a Córdoba y a un estilo. Utilizo los tiempos y administro las palabras porque la premisa que siempre me impuse es que quien quiere los fines, quiere los medios. El doctor Pompas podrá haber tenido eficiencia o ineficiencia en el manejo. Lo que tengo la seguridad es que no ha tenido nunca una actitud dolosa. Ha de viajar el martes a la noche hacia los Estados Unidos Rodríguez para culminar todo cuanto hace a la concreción de este crédito. No explicamos debidamente que el déficit no está en el sobreempleo público ni en ningún desvío de fondos. Y nadie puede ignorar que la paz social, el valor supremo de toda sociedad, puede verse afectada en los próximos días. Por esa razón, con el vicegobernador Grosso, hemos decidido adelantar la entrega del gobierno y elevaremos a la brevedad a la legislatura nuestras renuncias. Éramos los dos jóvenes. Y hace muchos años. Y siempre yo la viví haciendo la autocrítica. Y la autocrítica a veces algunos la entendieron como una suerte de soberbia, porque yo me apartaba de ustedes, porque no compartía ninguno de los actos de la frivolidad. Porque esta columna del Sindicato de Empleados Públicos quiere avanzar. ¿Para qué no asuma Angelos? Porque aquí se consagraron senadores nacionales, el exgobernador de Córdoba, doctor Eduardo César Angelos, y el doctor José Manuel de la Sota. Y enterado públicamente de que su señoría, el juez de instrucción de tercera, doctor Martínez Núñez, requería mi presencia en el trámite de una causa que está a su disposición. Usted ha comprado campos en Tras la Sierra, señor Montero, firma esto. Si él me lo puede decir en qué lugar están, en una vez hacemos, nos vamos socios, mitad y mitad de galera. Se habría efectuado en gran parte, sobre todo la compra de los campos, a través de la empresa Marín, compañía sociedad anónima. Te puedo decir lo que cambió en mi vida de aquella ocasión. Ya no tengo más el R18. Ahora tengo un R21 que lo compré usado, 1992. La lancha sigue siendo la misma, la que tenía en 1975. Y recibí en parte de pago de quien fuera mi socio, en virtud de una deuda, la otra parte del edificio, del inmueble, que teníamos trabajando en el estudio. Lo demás es exactamente igual, no hay un solo cambio de los bienes que yo he podido denunciar. A 28 kilómetros de San Francisco del Chañar se encuentra ubicada la estancia Puesto de Luna, adquirida por la empresa Marín S.A., presuntamente integrada por familiares directos de Eduardo Angelos. Todo cuanto hace a Miguel Marín, Sociedad Anónima, a mi pedido, la empresa va a hacer una pública manifestación desde el nacimiento de la empresa, su desarrollo, evolución, los bienes que posee, las deudas que ha contraído, el origen de los fondos con que fueron adquiridos cada uno de esos bienes.